tardes. En el día de hoy vamos a dialogar sobre el tema de la historia de la seguridad social en Alemania. Este tema será difundado en el día de hoy por dos personas, una que es mi compañero Héctor Acevedo y mi persona Ricardo Peñate. Antes de entrar a profundizar el tema de la historia de la seguridad social, es importante resaltar un personaje muy importante de esa época, y era el señor Otto von Bismarck, o simplemente conocido como Bismarck. Esta persona tiene una personalidad muy dura, muy rígida e intransigente, que gobernó con mano dura al poderoso imperio alemán en los años de 1860-1890. Como canciller, esta persona creó un mito que le llamaban Bismarck, sostenido durante años, según el cual se trató un político que era como muy cerrado, dogmático y poco interesado en el bien común. Sin embargo, como todo el mundo globalizado, las investigaciones han traído como resultado diversos hallazgos, entre los cuales destaca el profundo espíritu social de Otto von Bismarck, y hoy se reconoce ampliamente su trascendental importancia y la institucionalización legal de la previsión y la seguridad social, a través de las normas específicas redactadas en sus últimos años como gobernante de Alemania. Estas leyes de aseguramiento social en caso de enfermedad, accidentes laborales, vejez, discapacidad, constituyen la base sobre la cual comenzó a desarrollarse todo lo que hoy conocemos como seguridad social. Hace 120 años, Alemania se convirtió en el primer país del mundo en adoptar un programa de seguro social para la vejez, diseñado por Otto von Bismarck, y las motivaciones de este personaje, más que todo, era introducir en la seguridad social de Alemania, fueron más que todo promover el bienestar de los trabajadores, a fin de que la economía alemana siguiera funcionando con la máxima eficiencia y eludir la demanda de opciones socialistas más radicales, combinado con el programa de indemnización a los trabajadores creado en 1884 y con el seguro de enfermedad promulgado en el año anterior. Este seguro se dio a los alemanes a un completo sistema de seguridad de los ingresos basados en los principios de la seguridad. A pesar de sus credenciales conservadoras, Bismarck sería tachado como socialista por introducir más que todo en esos programas igual lo que le pasó al presidente Roosevelt 70 años más tarde. En 1935 el presidente de Estados Unidos aprobó la Ley de Seguridad Social, que acuñaba un nuevo término que combinaba la seguridad económica con seguridad social. Después de la Primera Guerra Mundial, los sistemas de seguros sociales se desarrollaron muy rápidamente en varias regiones, y la protección social se incluyó en los programas de organizaciones internacionales recientemente creadas como la OIT y la Conferencia Internacional de Uniones Nacionales de Mundialistas y Cajas de Seguros de Enfermedad, que el inicio de su andura en Bruselas en octubre de 1927 y que posteriormente se convirtió en la Asociación Internacional de la Seguridad Social, con las siglas AISS. En 1941, la Carta del Atlántico del presidente Roosevelt y el primer ministro del Reino Unido, el señor Winston, se comprometieron a mejorar las normas laborales, el progreso económico y una seguridad social para todos, siendo en 1942, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno del Reino Unido publicó el Plan Benedict, así llamado por su autor principal, el señor Lord Benedict, que dio lugar a la creación del primer sistema unificado de seguridad social. En Francia, el señor Pierre Larousse lideró los esfuerzos gubernamentales por extender la protección social a toda la población, y en 1946 se constituyó un sistema nacional de seguridad social. Si nos vamos a 1944, en un giro experimentado por la guerra de la historia, la Declaración de Filadelfia de la OIT hacía un llamamiento a favor de ampliar las medidas de seguridad social y promover la escala internacional o regional, una cooperación sistemática y directa entre las instituciones de la seguridad social y el intercambio regular de la información y el estudio de los problemas comunes relativos a la administración de la seguridad social. Luego, un año más tarde, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 22 reconoce que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a una seguridad social. En 1952, la OIT adoptó el convenio
sobre la seguridad social, unas normas mínimas, el numeral 102, y en el 2001 puso en marcha una campaña mundial en materia de seguridad social y cobertura para todos. En síntesis, podemos decir de que básicamente así se construyó la historia de lo que es la seguridad social en Alemania de hoy en día. Continuando con el tema de la seguridad social, en Alemania vemos que los primeros seguros sociales aparecen en Alemania bajo el patrocinio del canciller de hierro Otto von Bismarck como una nueva forma de protección social que relegaba al pasado como residual el sistema tradicional de la ayuda en la pobreza, la beneficencia privada y pública. Ahora, el nacimiento de los seguros sociales en Alemania viene determinado por los siguientes factores. Uno de esos factores es la revolución industrial. Empieza tardíamente en 1850, pero se desarrolla con gran rapidez los seguros sociales públicos. No surgen, sin embargo, en Alemania, o no exclusivamente como consecuencia de un determinado desarrollo económico-social. Si esto hubiese sido así, los primeros seguros sociales no habrían surgido en Alemania, sino en Inglaterra. Ahora, se consolida políticamente el Estado alemán bajo la dirección de Prusia. El liderazgo de la unificación alemana lo había ostentado la monarquía prusiana, absolutista y antidemocrática, que contaba con la frontal oposición de la ascendente burguesía liberal para llevar a cabo un programa de Bismarck. Por tanto, el apoyo popular mediante la adopción de una completa legislación social. Tenemos que el nacimiento prematuro de los seguros sociales alemanes, que no surgen precisamente en los años 80, sino bastante antes. En efecto, Alemania gozaba de una importante tradición intervencionista, tradición que se vivió por primera vez durante la revolución de los años 1848-1849, en la forma de una política social activa con objeto de contrarrestar los peligros del pujante proletariado. En el año de 1854 se aprueba la ley sobre la caja de asistencia, es decir, disposición por la que se obliga a los trabajadores y empresarios a efectuar aportaciones a una caja de enfermedad procedente de la ley del seguro de enfermedad del año 1883. Tenemos también que las diversas corrientes del pensamiento alemán, lejos de la filosofía utilitarista imperante en Gran Bretaña y en otros países de Europa, fortalecen la primacía de los valores colectivos sobre los individuales y la idea del Estado del centro de poder de la sociedad, cuyos problemas son problemas del propio Estado. Por el contrario, en Francia, como en el Reino Unido, la fuerza del liberalismo político y económico, así como el convencimiento del individualismo acuñado, fue el motivo de la tardanza de la implantación de un régimen público de seguros sociales obligatorios. Ahora, para el desarrollo de la política social estatal es decisiva la situación económica y social de los años 70. La revolución social de la Comuna de París, 1871, las oleadas de huelgas de 1869, 1872, la escasez de vivienda en las grandes ciudades y miseria como consecuencia de la prolongada crisis económica durante los años de 1873, 1874, da lugar a una creciente movilización política de los trabajadores en los partidos sociales. El Partido Socialista Alemán, después de oposición reformista surgida del Congreso de Gotha en 1875 y con el manifiesto programativo, sería criticado por Marx, obtiene un relativo éxito en las elecciones parlamentarias en el año de 1877. Por otro lado, tenemos la política proteccionista. ¿Qué quiere decir esto? Que adoptada por Bismarck para proteger el trabajo nacional,
como medio para solucionar la crisis económica y contribuir a la disminución del desempleo, para dar lugar a una política fiscal cuyos ejes son los implementos, los impuestos indirectos y monopolio del trabajo. La política fiscal se releva como una técnica esencial para llevar a cabo un proyecto concreto de política social. De cualquier manera, también podemos decir que el motor principal que hace posible la propuesta en marcha de los seguros sociales en Alemania es el temor de la destrucción del Estado y la sociedad por el movimiento obrero socialista. Se trataba de combatir ni más ni menos que una amenazante revolución social y dar respuesta a las exigencias de la socialdemocrática. Ya para terminar, espero que les haya gustado mucho el tema de lo que es la seguridad social en Alemania, y para su enriquecimiento haya sido de su agrado. Muchas gracias.